Hola, buenas noches. Soy la doctora Alejandra Bernal Hernández y les doy la bienvenida a esta que será nuestra última sesión sobre análisis y estructura de modelos educativos. En esta sesión tocaremos dos temas muy importantes. Uno es el modelo de educación a distancia y el otro es los modelos educativos en Latinoamérica. Como siempre será un gusto para mí compartir este espacio académico. Iniciaremos hablando acerca de los modelos de educación a distancia. Y sobre ellos empezaremos diciendo que cuando hablamos de los modelos a distancia, nosotros vamos a referirnos a una educación que va más allá de lo tradicional, que es presencial, y se refiere a esa educación en la cual el profesor y el alumno no se encuentran en el mismo límite espacial. Distinguiremos también que la educación a distancia, la educación virtual y la educación presencial son tres elementos totalmente diferentes. La educación a distancia puede ser síncrona o no, lo mismo que la educación virtual, pero esta se va a caracterizar sobre todo por el uso de las tecnologías, como es nuestro caso. En la educación a distancia podemos ver que no siempre va a haber recursos tecnológicos y también habrá educación a distancia que demandará sobre todo de la presencia de los participantes al mismo tiempo. Sin embargo, la educación virtual nos ofrece una gama mucho más amplia de posibilidades, ya que permite la integración de todos los recursos tecnológicos disponibles. La implicación de la presencia de la educación híbrida o a distancia se relaciona con la forma en la cual se desarrolla. En un modelo tradicional, presencial y sincrónico, nosotros vamos a tener claramente distinguidos el inicio, el desarrollo y el cierre. El inicio será aquel en el cual nosotros exploraremos los conocimientos previos y daremos paso al conflicto cognitivo. En el desarrollo, una gama de técnicas de acuerdo a nuestro desarrollo y aprendizaje esperados, nos llevarán a definir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y posteriormente, en el cierre, llevaremos a cabo una evaluación que también es denominada evaluación sumativa, en la cual a través de los indicadores observaremos los avances de nuestros alumnos con la finalidad de poder asentar una calificación. Esto nos lleva entonces a una planeación, una ejecución y una evaluación. Sin embargo, en la educación hemos observado que ahora podemos enfatizar en otros elementos. Primero que nada, tendremos que hablar del proceso, que es el cual, a través del que desarrollamos todas las actividades de nuestra labor educativa. Este proceso nosotros podemos integrarlo con determinados productos y estos productos que van a ser evidencias de desempeño o evidencias de procesos nos van a llevar a evaluar un resultado. La educación en general sigue siendo una clave para proporcionar a nuestros alumnos herramientas que les permitan desarrollarse en una realidad exigente y cambiante en todas las modalidades de educación. Sin embargo, lo que observaremos de manera muy puntual es que ahora los cursos se tendrán que construir de manera diferente. Originalmente nosotros tenemos los contenidos y las competencias. En la educación presencial, nosotros haremos uso de estos contenidos para ver cuáles son las competencias que tienen que desplegar al final. Para ello, nos valdremos de los procesos que diseñamos y tomaremos en cuenta las condiciones de calidad que nosotros esperamos en cada una de las acciones que nuestros alumnos realizan. Todo lo anterior demanda, por supuesto, de la continua actuación del docente para observar, hacer ajustes, reorientar, iniciar y concluir cada una de nuestras actividades, aun cuando se trate de proyectos, porque nuestra observación es directa y es activa. Vemos entonces que en la educación en términos generales tenemos agentes evaluadores. Los alumnos evalúan cuál es el conocimiento que están adquiriendo, qué habilidades están desarrollando y qué tan motivados se sienten para la tarea. En cambio, el profesor es el responsable de evaluar cuál será la metodología idónea para desarrollar sus contenidos, cuáles son los contenidos apropiados de acuerdo al aprendizaje y desarrollo que se está buscando consolidar, y a partir de ello definirá
¿Cuáles son las actividades docentes necesarias para poder llevar a cabo este proceso de enseñanza y aprendizaje? En este sentido, nosotros tenemos que hay dos modalidades importantes de la intervención docente, una modalidad presencial y una modalidad virtual, pero que ellas también pueden dar lugar a la generación de una intervención docente híbrida. La diferencia más importante de la educación híbrida y virtual, a diferencia de la presencial, es que se demanda de elaborar más productos para poder verificar los aprendizajes de nuestros alumnos. En la educación presencial, nosotros podemos observar y registrar cómo está siendo el progreso de nuestros alumnos. Y en la educación virtual e híbrida, al no tenerlos de manera síncrona, será necesario que consideremos mayores productos para poder evidenciar sus avances, pero además vamos a tener que retroalimentar de manera más constante porque solamente a partir de ello cada uno de nuestros alumnos podrá considerar modificar la forma en la cual está desarrollando sus actividades. Quizás este punto es fundamental porque a diferencia de la educación presencial, en las modalidades virtual, híbrida y a distancia, la retroalimentación tiene que darse desde el inicio y hasta el cierre, para que los alumnos tengan una menor incertidumbre y esto les permita tomar mejores decisiones asociadas con la educación. Sobre esto, entonces, habremos de observar que los momentos de la evaluación en la educación presencial son diferentes a la educación híbrida, virtual o a distancia. En la evaluación que nosotros hacemos de manera presencial, con respecto al elemento diagnóstico, habremos de observar que tendremos que verificar cómo es la integración en el grupo, cuáles son los roles que juegan nuestros alumnos y en la educación presencial tendremos tres diferentes tipos de roles, los roles de mantenimiento, los roles de tarea y los roles individuales. Los roles de tarea van a estar asociados con aquellas acciones que favorecen el desarrollo de las actividades académicas. Los roles de mantenimiento son los que van a favorecer un adecuado clima en el aula y los roles individuales son aquellos que van a presentar obstáculos como consecuencia de las actitudes negativas de algunos alumnos. Y esto es lo que nos va a configurar nuestra dinámica de grupo. Independientemente de que optemos por técnicas centradas en el profesor como la exposición o el dictado, esta interacción en el grupo derivada de los roles de los alumnos va a ocasionar un ambiente de aprendizaje que puede tener diferentes niveles asociados con el logro de nuestros propósitos. Un segundo punto que tenemos que considerar para la evaluación diagnóstica son los atributos individuales. ¿Cuáles son aquellos elementos que nos van a facilitar o dificultar nuestra labor en el aula en función de las características que tienen nuestros alumnos? Y estos pueden ser de diversas naturalezas, desde los estilos de aprendizaje, las entradas sensoriales, los conocimientos previos, los atributos que se derivan del lugar en el que se encuentran y cualquier otro aspecto relacionado con sus familias y con sus antecedentes académicos. En cuanto a la infraestructura, en la educación presencial necesitamos hacer una evaluación de cuáles son los recursos con los cuales contamos para llevar a cabo nuestras actividades, el espacio, la ventilación, la iluminación, la tecnología, cualquier otro tipo de recursos que nos permite implementar o no diferentes actividades. Y finalmente, habremos de ubicar el entorno. ¿Cuáles son esos elementos culturales que pueden condicionar o favorecer el desarrollo de nuestras actividades? Y por supuesto, no podemos omitir la identificación de los conocimientos previos, tanto en lo que tiene que ver con contenidos como en lenguaje. Esto también nos obliga a integrar el nivel de desarrollo psicológico que tienen nuestros alumnos y el nivel para el cual estamos diseñando nuestro proceso. La evaluación diagnóstica no se refleja en términos de calificaciones, son descriptores que nos van a permitir llevar a cabo ajustes o no en nuestra planeación para consolidar nuestras actividades. Por otro lado, la evaluación formativa se relaciona con diferentes procesos. Y aquí lo que nosotros vamos a ver es
¿Qué tanto están aprendiendo nuestros alumnos como parte de la intervención docente o el desarrollo de proyectos? ¿Y cuál es el nivel de desarrollo que están presentando en comparación con lo que nosotros nos habíamos propuesto de manera inicial? Esto nos va a implicar que si durante la etapa formativa nosotros observamos que hay serias limitaciones, tendremos que hacer una reorientación derivada de que nuestro diagnóstico tuvo algunas áreas de oportunidad. La evaluación formativa tampoco se califica, únicamente nos permite apoyar al alumno para que logre el resultado final. Y para terminar nuestra intervención tenemos la evaluación sumativa, donde vemos el grado de consecución con respecto a los productos que cada uno de nuestros alumnos o que nuestro grupo está entregando. Esto que acabamos de ver se aprecia claramente en la educación presencial, porque al tener nosotros un recurso sincrónico temporal, entonces podemos iniciar y terminar al mismo tiempo nuestras actividades, cosa que no sucede en la evaluación en una modalidad híbrida. ¿Por qué? Pues nosotros observamos aquí una comparación importante. En la modalidad presencial vemos claramente que el diagnóstico y la parte sumativa ocupan dos partes pequeñas al inicio y al final y se le da un gran énfasis a la parte formativa o de proceso. En cambio, en la modalidad híbrida, el diagnóstico no termina cuando inicia la sesión, sino que puede alcanzar hasta los primeros puntos de la evaluación formativa porque tenemos que hacer ajustes antes de continuar con las actividades. El diagnóstico que hacemos en la modalidad híbrida demandará del inicio del desarrollo de los procesos que tenemos considerados para poder ubicar aquellos términos que con motivo de nuestra asincronía no hayásemos podido evidenciar previo a nuestra intervención. Y la evaluación sumativa también tendrá que iniciar antes para que podamos obtener indicadores emergentes y estos indicadores nos permitan realizar ajustes con respecto a nuestra labor y que todos los alumnos puedan llegar al objetivo deseado. La modalidad híbrida, entonces, no necesariamente va a tener las mismas fases que la modalidad presencial, y esto aplica tanto para la educación a distancia como para la educación virtual, porque nosotros no tenemos las mismas posibilidades de recuperar información en tiempo real y nos veremos obligados a tomar decisiones diferentes. Como podemos observar entonces, la planeación también va a ser diferente. En el caso de la educación presencial, estará basada en un diagnóstico integral que ya hemos explicado y las actividades tienen una participación sincrónica de los alumnos y el docente que nos va a permitir ubicar aquellos elementos que se tienen que corregir en el momento. La planeación híbrida se va a llevar a cabo tomando como base la información disponible y además demandará de actividades asincrónicas. Entonces, la integración de productos que tengan que reflejar el desempeño deberá ser mayor. En el caso de la educación presencial, nosotros podemos iniciar nuestra intervención hasta estar seguros de tener todos los elementos del diagnóstico integral, sobre todo porque la relación entre los alumnos es un elemento que nosotros podemos utilizar a nuestro favor. Sin embargo, en la educación híbrida, difícilmente vamos a poder ubicar cuando un alumno tiene dificultades, si no es porque llevamos un seguimiento muy preciso de sus avances en términos de productos. En la educación híbrida no podemos estar seguros, por ejemplo, de que estén accediendo al material, de que vayan avanzando en las actividades o que sus resultados sean lo que nosotros estamos esperando. Recordemos que cuando hablamos de la educación híbrida estamos incluyendo la educación virtual y la educación a distancia. En el caso de la materia que ustedes están cursando, por ejemplo, tenemos lecturas de apoyo, actividades esperadas, que son productos por cada una de las sesiones, y un video explicativo. Yo asumo que al estar en el nivel de posgrado, ustedes tienen conocimientos prácticos sobre la educación, que conocen elementos teóricos asociados y que estos videos están siendo complementarios a sus lecturas. Sin embargo,
no podría yo evaluar esta condición hasta que ustedes no empiecen a mandar sus productos y entonces yo puedo identificar qué tanto sus conocimientos previos les permitieron apropiarse de las lecturas, si el lenguaje para las lecturas que yo escogí son las adecuadas o si demandan de un nivel más técnico o más sencillo. Estos elementos pueden verse solo hasta el primer corte y nos enfrentamos a una segunda dificultad, que si no todos tienen un periodo de entrega específico con la posibilidad de corregir el diseño, entonces nos encontramos ante una posibilidad en la cual tengamos complicaciones para establecer ajustes a nuestra propuesta original. Observamos entonces que estas condiciones de la educación híbrida se parecen un poco a lo que estaba ocurriendo con la educación cuando se migró de la educación por objetivos conductuales al constructivismo, donde había ciertos vacíos que todavía no se ubicaba con precisión cómo deben llenarse. Sin embargo, una de las grandes ventajas de la educación híbrida es que permite la combinación de diversas actividades para poder fortalecer nuestras competencias docentes. La incorporación de las tecnologías de la información nos ha llevado entonces a generar entornos virtuales de aprendizaje, donde nosotros debemos generar objetos de aprendizaje que favorezcan la comprensión, tomando como base algunos lineamientos generales. Y estos entornos virtuales toman como base tres preceptos. El primero es el aprendizaje autorregulado, que es cuando el alumno es capaz de tomar decisiones en beneficio de sus aprendizajes a partir del autoconocimiento que tiene. Y aquí será muy importante entonces considerar que si nosotros nos encontramos ante alumnos que demandan de sugerencias específicas, de seguimientos puntuales, de explicaciones diversas, de un acompañamiento mucho más cercano, entonces tendrán dificultades al enfrentarse a un entorno virtual que demanda la autorregulación o la toma de decisiones autónomas para poder conseguir un resultado. Si se cuenta con el aprendizaje autorregulado, podemos nosotros después hacer uso del trabajo colaborativo o del trabajo cooperativo. ¿Cómo podremos distinguir entre uno y otro? En el trabajo cooperativo, el profesor es el que indica qué es lo que se tiene que realizar y por regla general tiende también a orientar sobre cómo dividir el trabajo. Y entonces cada uno de los integrantes que va a trabajar a través de este enfoque cooperativo tendrá que llevar a cabo una actividad que al sumarla nos van a dar un todo. En el trabajo cooperativo se tienen claros cuáles son los roles, cuál es el papel del alumno, cuál el del profesor y qué es lo que se espera de cada uno de ellos, incluso el nivel de comunicación que deben tener. El trabajo colaborativo, por otra parte, ofrece mayores posibilidades a los alumnos de la toma de decisiones, porque ellos mismos deciden cuál es la forma idónea de dividir el trabajo y no tiene que ser equitativa, sino sobre la base de las habilidades y diferencias individuales. En el trabajo colaborativo, todos tendrán que trabajar juntos para desarrollar un mismo producto o lograr un propósito. Esto quiere decir que entre más autorregulación haya, será más posible orientarse hacia el trabajo colaborativo que hacia el trabajo cooperativo. Sin embargo, cualquiera de los dos es útil para trabajar en entornos a distancia, virtuales o híbridos, siempre y cuando exista el aprendizaje autorregulado, que por supuesto es una asignatura pendiente relacionada con el desarrollo del pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico. Si nosotros venimos de una educación predominantemente presencial y con un enfoque transmisivo, muy seguramente vamos a tener dificultades para la autorregulación porque estamos acostumbrados a que el profesor tenga un papel predominante. Sin embargo, conforme avanzan los procesos de educación, nos vamos dando cuenta de que es importante como profesores desarrollar la emancipación y la autonomía en nuestros alumnos para que ellos en un corto o mediano plazo puedan llevar a cabo actividades por sí mismos. Y esto se relaciona con el segundo tema que vamos a revisar, que son los modelos educativos en Latinoamérica. Hemos abordado ya en sesiones anteriores los modelos educativos
los enfoques, las tendencias y nos centramos en el modelo por competencias. Y observamos que los modelos educativos son constructos teóricos que nos permiten entender cómo se percibe la educación. El primero de ellos, que es aquel que se transmite de generación en generación y que se basa primero en la observación y luego en la práctica sin una carga teórica, es el modelo práctico artesanal. A él le sigue el modelo academicista, que da mucho énfasis en los aspectos teóricos. Posteriormente viene el tecnicista, que es en donde nos basamos en las técnicas que nos van a llevar al logro de los aprendizajes. Y luego viene el modelo hermenéutico reflexivo, en donde se propone no centrarse solo en los elementos cuantitativos, como en el modelo tecnicista, sino en aquellos elementos que no se pueden observar y que tiene un enfoque mucho más integral con una carga cultural. Observamos que en este último modelo se encuentran muchos de los pensadores actuales, John Dewey, David Ausubel, observamos algunos clásicos como Skinner y otros más que nos ofrecen elementos como pensamiento reflexivo, el aprendizaje significativo, la programación de las instrucciones, la importancia de recuperar los conocimientos previos, entre otras cosas, y que todos ellos amalgamados nos permiten ubicar a la educación como un catalizador de la movilización social, a través del cual un grupo social plasma lo que se espera de sus egresados para poder favorecer todos los ámbitos en los cuales se desenvuelve. Y ese es el modelo por competencias, que de manera abstracta nos va a llevar a generar productos que permitan evidenciar el conocimiento o el desempeño de nuestros alumnos a través de diferentes evidencias. Estos modelos educativos, entonces, van a tomar como base cuáles son las condiciones del país para poder implementar diversas acciones que favorezcan la educación de sus integrantes. Observaremos entonces que un requisito para un sistema educativo es que tenga como objetivo el desarrollo de las capacidades del educando en función del uso social de las mismas en tres dimensiones: cultural, económica y política. Quisiera detenerme un poco aquí porque la dimensión cultural, esa está dada por la propia interacción de los grupos que integran un país. Es decir, nuestra cultura como mexicanos es particular y única, diferente de la de otros países latinoamericanos, aun cuando tiene algunas constantes. Pero la cultura no es un elemento que se pueda decidir libremente, sino que lleva mucho tiempo para su configuración a partir del carácter nacional que tienen los individuos. Y por otra parte, el aspecto económico sí se puede evaluar en un diagnóstico realista y va a condicionar la educación en la medida que disponga o no de recursos que permitan, por ejemplo, la accesibilidad, la continuidad y la ocupación laboral. Y un último componente que debemos estudiar para entender los modelos educativos en Latinoamérica es el político, es decir, cuáles son las tomas de decisiones que se pueden tomar en el ámbito educativo a partir de los líderes que tienen diferentes ideologías u objetivos con respecto a sus funciones dentro de la administración pública. Entonces, no todos los países pueden implementar el mismo modelo educativo. Pueden tomar ciertos preceptos, pero finalmente su cultura los aplicará de una forma diferente. La economía favorecerá o limitará las acciones que se realicen y la política va a determinar qué tanto se mantienen, eliminan o reestructuran las políticas en cada nación. Y esto aplica tanto para las naciones en desarrollo como las desarrolladas o las subdesarrolladas, porque todas ellas cuentan con estas dimensiones dentro de su educación. Será muy importante para poder entender a la educación en Latinoamérica que después de la Segunda Guerra Mundial, en un tiempo muy corto, la población se duplicó y esto demandó que hubiera mayor acceso a la educación, mayor universalidad y, en consecuencia, que se anticipara cómo podía hacerse para que esta difusión de la educación no trajera como consecuencia una disminución de su calidad.
Por otra parte, la proporción de los jóvenes en la población total adquirió especial gravitación. Más del 40% eran menores de 15 años. Y aquí vamos a enfrentarnos con la primera dificultad. No se contaba con el número de docentes suficientes para poder satisfacer las necesidades de la población en edad escolar. Y esto incide en cómo la formación de los profesores tenía que hacerse con relativa celeridad para poder garantizar la continuidad o bien tomar la decisión de llevarla en espacios más amplios, pero disminuyendo la posibilidad de cobertura en los países. Observamos aquí una clara ejemplo de cómo la política tiene que ver con este aspecto. Cada uno de los países de Latinoamérica optó por decisiones con respecto a qué es lo que van a priorizar. La formación de los docentes, el acceso, la división por niveles, la continuidad, la permanencia, la calidad, la cobertura, etcétera. Un punto que toca mucho con el aspecto económico es que el predominio de los asentamientos rurales se dio paso a la urbanización y con esta urbanización entonces se demandaron de muchas ocupaciones que podían ser desde los oficios hasta las profesiones y esta urbanización entonces demandó del establecimiento de políticas económicas que permitieran el desarrollo social sostenido. En todos los países de Latinoamérica, la gran barrera cultural del analfabetismo empezó a resquebrajarse, mientras que varios sectores se incorporaron a la educación. Seguramente habremos escuchado de algunas conferencias importantes como Yointen y Dakar, en donde se hablaba acerca de cuáles son las prioridades para la educación en el mundo, y dentro de las primeras de ellas fue disminuir el alfabetismo y favorecer la igualdad para que hombres y mujeres estuvieran en la misma condición de estudiar. Y aquí es donde empezamos a encontrar similitudes en cuanto a los intereses de diversas naciones. Si bien cada una de ellas sabía priorizar en cuanto al ámbito político sobre cómo iba a dividir los recursos económicos asociados con la educación en función de su cultura, también lo es que los acuerdos y las organizaciones internacionales jugaron un papel muy importante para garantizar que la educación cada vez fuera siendo más presente independientemente de si se trataba de áreas rurales o urbanas. Y entonces tenemos ya tres conceptos que es muy importante distinguir. Para poder entender la educación en Latinoamérica, habremos de ver que el carácter nacional son todos aquellos principios, actos, hábitos y valores que distinguen a un país. Y esto es algo similar a lo que ocurre con el carácter de una persona. Este se forja en la interacción con su entorno y en el desarrollo que tiene. Las personalidades de los individuos están compuestas por carácter y temperamento. El temperamento es heredado y el carácter es adquirido a través de las experiencias que nos ofrece nuestro ambiente. Y en el caso de los países ocurre lo mismo. A partir de la manera en la cual se relaciona con otras naciones, se forja un carácter nacional. Seguramente, si nosotros pensamos en México, nos habremos de encontrar con que somos cooperativos, generosos, alegres, etcétera. Y no así si pensamos en otras naciones, donde vamos a pensar en atributos diferentes. Seguramente para todos los que nos encontramos cerca de las rutas de migración irregular, sabemos que al observar a una persona según su ciudadanía, habremos de atribuirle algunos comportamientos. Y eso no quiere decir que todos en su país sean iguales, pero sí hay algunos atributos que son similares entre ellos. Cuando nosotros asumimos estos atributos y los proyectamos a los demás como mexicanos, entonces surge la identidad nacional. ¿Qué implica ser mexicano? Y entonces empezamos a observar cómo esto es lo que conforma nuestra cultura. El saber que al ser mexicanos tenemos ciertos elementos que nos distinguen del resto de las naciones y esto es a lo que denominaremos cultura estratégica, que tiene que ver con la forma en la cual tomamos decisiones a partir de nuestras experiencias. Estos tres conceptos nos permiten entender por qué los países pueden compartir cierta extensión territorial, a lo mejor un Producto Interno Bruto similar o el mismo número de población o una configuración o un gobierno similar, sin embargo no tienen los mismos resultados en la educación.
puesto que el aspecto cultural, económico y político van a estar relacionados para poder ver cuáles son las cuestiones posibles de implementarse en cada una de las naciones. Y entonces, nosotros vamos a observar aquí que la formación sistemática prolongada, que sería un avance si estuviera vinculada a los problemas reales de la educación, al ser realizada en instituciones regidas por sus propios valores, ha determinado que la distancia cultural entre los educadores y el medio social de los educandos marginales y urbanos sea de tal magnitud que cuando no median profundas convicciones éticas, políticas o pedagógicas profesionales, se transforma en una brecha insalvable. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos un currículum cerrado, universal para todas las personas de un país y en donde la labor del docente pareciera ser que es solamente cumplir con la apropiación de contenidos, entonces la educación no cumple con su papel de movilidad social o de ser un catalizador para el desarrollo, porque demanda de un compromiso mayor en el cual el profesor tenga claro qué es lo que se espera de él en el sentido de la cultura y de cómo su labor tiene que ver con un componente político que debe favorecer el medio en el cual se encuentra laborando. Entonces, tenemos nosotros tres conceptos clave que debemos entender con respecto a la educación en Latinoamérica. El primero de ellos es que todo proceso educativo debe orientarse hacia el desarrollo. La intención de la educación formal es sistematizar esfuerzos que permitan garantizar el desarrollo de una nación, el equilibrio y, si no, por lo menos limitar las afectaciones derivadas de las desigualdades sociales. Para eso precisamente es que se lleva a cabo una planificación y esta planificación puede ser en el nivel estratégico, operacional o táctico, lo cual va a implicar en el nivel estratégico la consideración de todo el país. En un segundo nivel implicará la educación por niveles y en un tercero cómo se aterriza dentro de las aulas. Y aquí entonces nosotros vamos a encontrarnos con un término muy importante que es la gestión, que entenderemos la gestión en la educación a partir de los modelos o estilos de desarrollo. Observemos entonces que cuando iniciaba este crecimiento de la educación en Latinoamérica, se iniciaba con administración, con una jerarquía muy bien establecida, con funciones particulares de cada una de las personas que integraban la educación y con un papel predominante en el docente. Sin embargo, se fue migrando paulatinamente hacia la gestión, con una participación mucho más activa. Y entonces vemos que hay una gestión educativa que es la que nos va a llevar a comprender a nivel nacional qué es lo que se espera de la educación en nuestro país. En el caso mexicano la encontraremos sobre todo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, en su reglamento y en todos los manuales derivados de este. Por otra parte, hablamos también de la gestión educativa, que es la que se realiza en cada uno de los planteles en los cuales las personas que integran esa comunidad educativa toman decisiones que permiten materializar estas políticas a nivel nacional. Y cerramos estos modelos o estilos de desarrollo con lo que ocurre en el aula. La gestión en el aula es la forma en la cual un profesor materializa su intervención docente tomando como base los lineamientos nacionales, las condiciones esperadas de acuerdo a su plantel, pero sobre todo sus habilidades individuales que le permiten tomar decisiones con respecto a las técnicas que debe implementar para favorecer los aprendizajes. Observaremos entonces que pese a que Latinoamérica tiene claro que debe considerar el desarrollo de todas estas naciones tomando como base los acuerdos internacionales, sigue habiendo escasez de recursos humanos y económicos precisos para poder garantizar la educación. Esto implica que va a pasar todavía un tiempo considerable antes de que
todas las comunidades puedan contar con docentes debidamente preparados para poder desarrollar estas funciones educativas. Y sobre todo el aspecto económico, en el cual se debe garantizar que los recursos disponibles sean suficientes para poder lograr lo que se espera de la docencia. Estos dos son los mayores obstáculos que deben enfrentar los grupos dirigentes para llevar adelante su proyecto. Y cuando hablamos de grupos dirigentes, por supuesto que nos estamos refiriendo a los tomadores de decisiones con respecto a la educación en cada uno de los países, en este caso, el sistema educativo. Los testimonios existentes sobre el nivel de calificaciones de los maestros y la dotación de escuelas son realmente desconsoladores. Me gustaría comentarles que este párrafo salió del texto que tenemos disponible para su consulta, pero que tiene más de una década de haberse construido y sin embargo observamos que pasa el tiempo y la realidad en muchos países de Latinoamérica sigue sin cambiar. Esto implica que debe hacerse una estrategia de fortalecimiento integral que incluya cómo se va a preparar los recursos humanos y los económicos para que los modelos educativos abstractos puedan materializarse en una realidad en todos los países. Para ello, tendremos que considerar que casi todas las naciones ahora toman como base los objetivos de desarrollo sostenible, que son aquellos elementos que se van a evaluar en el 2035 y que nos van a permitir ubicar de qué manera nosotros tenemos que intervenir en la educación para lograrlos. Observamos que algunos de ellos están fuertemente ampliados con nuestra realidad educativa. De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, al momento de leerlos, estaremos presenciando elementos que vemos que tienen que estudiarse dependiendo de nuestro nivel. Y también vemos que hay uno directamente orientado hacia la educación, que es el objetivo número 4. Me gustaría invitarles a que revisaran en la página de la ONU los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo el que tiene que ver con educación de calidad. Los modelos en Latinoamérica van a considerar dos elementos. Uno que es el teórico, que son los que ya hemos visto y que en su gran mayoría estarán orientados hacia las competencias, y el otro que es el componente político, que tiene una de sus metas principales asociada siempre con los objetivos de desarrollo sostenible que se van a evaluar hacia el 2035 y que orientan algunas de las políticas de gobierno y políticas públicas asociadas con la educación. Pues bien, en esta materia entonces hemos visto que la educación en Latinoamérica tiene algunos elementos constantes que nos van a permitir entender por qué la educación tiene estos atributos. Originalmente se habló del estructuralismo, que es cuando se definieron habilidades parciales esperadas en nuestros alumnos una vez que terminaran un ciclo. Se secuenciaron estas habilidades parciales y se dividieron en módulos o asignaturas específicamente definidas. Pero el estructuralismo no tuvo gran funcionalidad porque estaba muy departamentalizado y seccionado. Y entonces es cuando viene el conductismo. Para el conductismo sí se definen los objetivos y se hace un sistema motivacional, pero se observa que no se considera la importancia del proceso y que todo lo que evalúa es viable de ser observado y medido. Y por ello se migró hacia el cognitivismo o el constructivismo, en donde sí se da una participación activa del estudiante con respecto al profesor. Hay una evaluación educativa que implica evaluar al alumno, la intervención del docente y la intervención de la escuela como centro educativo. Se pone énfasis en la importancia de la instrucción educativa como un andamiaje o una parte fundamental para el desarrollo de competencias y el despliegue del desempeño para garantizar la transferencia del aprendizaje, es decir, que el profesor pueda desarrollar habilidades, competencias y conocimientos en los alumnos que les permitan llevar a cabo acciones que en su entorno los lleven a solucionar problemas de manera efectiva. Esto entonces nos lleva a analizar cómo han sido los modelos educativos en el México contemporáneo y observamos
que nuestro país, al igual que otras naciones latinoamericanas, ha tenido una evolución similar en función del interés de la educación para todos. El modelo educativo actual, lo revisamos en la sesión anterior, la nueva escuela mexicana, sigue teniendo algunos componentes teóricos derivados de las competencias, pero tiene un énfasis social muy importante. Por supuesto que todos estos conceptos deben ser analizados a profundidad y lo más importante es que nosotros tengamos claridad con respecto a que los modelos educativos son constructos abstractos que permiten explicar cómo serían las condiciones idóneas del aprendizaje. Estos modelos educativos se transforman en métodos. ¿Qué tenemos que hacer para llevar este modelo a una realidad? Y cada uno de estos métodos sí puede ser adecuado a la realidad de cada país a través de las técnicas, que son las unidades más pequeñas o las actividades que desarrollamos en el aula. Ojalá que tengan la oportunidad de leer los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2035, la Ley General de Educación, la Constitución en su artículo tercero, y observemos cómo estos dos documentos rectores dan pie a que el Plan Nacional de Desarrollo desagregue el programa sectorial de educación y que de allí se deriven gran parte de las prácticas actuales que estamos llevando a cabo en el ámbito educativo. Observemos también que la precisión conceptual es fundamental, es decir, cuál es el término apropiado para referirnos a cada uno de los elementos de la educación y cuál es el modelo subyacente a lo que se nos está solicitando. Por supuesto que la nueva escuela mexicana puede estar vigente durante muchos años o no, lo cual no implica que el modelo teórico que la sustenta también tenga que cambiar. Es un gusto para mí haber compartido con ustedes este espacio académico. Mi nombre es Alejandra Bernal Hernández. Quedo a la orden para lo que ustedes necesiten. Espero que las lecturas sean de utilidad en su práctica y la construcción de los ejercicios también les permita el desarrollo de habilidades argumentativas. Agradezco nuevamente al doctor Francisco Javier Herrera González por la oportunidad de colaborar con él en la universidad y quedo pendiente de cualquier situación que se les ofrezca. Que tengan un excelente día. Hasta luego.